Se llama Santa Catarina, la china que llegó para quedarse. Sin duda Latinoamérica es una gran región donde la adoración de los santos es parte de la idiosincrasia del pueblo. El encomendarse a uno asegura una porción de tranquilidad en quien tiene fe, una cercanía con Dios y las bondades que puede ofrecer a sus devotos. Me han declarado santa, pobre criatura que no avanza y sin embargo mira siempre para atrás para observar las huellas que dejo en la arena y no cesa de lamentarse por aquellas que pudo haber dejado. ¿Se sabrá algún día la verdad? ¿Todo lo visto, lo hecho y lo vivido? La fuente de este arrepentimiento que me acercó más a Dios y me dio posibilidad de ver cosas extraordinarias, pero nunca me quitó mis memorias ni mi soledad. ¿Pervivirán los escritos del Padre Ramos? No lo sé. Quisiera ver el futuro como pude ver las esferas celestiales, tener la certeza de que de mí se hablará con cariño, aunque todo sea mentira. Quiero reposar en paz, pero la sangre de mi muchacho pesa demasiado en mi conciencia, tanto que todos estos años de expiación nunca serán suficientes para sosegarla. Es por ello que me es necesario el perdón del hombre que amé y con quien compartí los años más apasionantes de mi vida. No importa dónde se halle, si ya entregó su alma a Dios o al mismísimo Satanás. Así Jaime Panqueva nos introduce a la historia real e imaginaria de un par de personajes que pudieron haber tenido vida en el siglo XVII y que desde ese contexto transformaron la mística de una región. Los grandes aciertos de Panqueva son el manejo del tiempo narrativo, las distintas formas de presentar el metatexto, las descripciones puntuales que ambientan los múltiples escenarios de la historia, la estructuración sólida de cada personaje y desde luego las viñetas que se incluyen en la novela y que nos remontan a los textos de aquella época. De hecho, la novela es maravillosa porque aparte nos presenta una serie de viñetas donde nos va marcando a los personajes, nos va dando una pequeña parte de la historia, ¿no? Y entonces nos deja esta imagen muy precisa de qué es o quién es Catarina. Asimismo, es destacable la manera puntillosa en la que siguió una historia de México y la llegada del comercio a esta parte del mundo a través de las nao chinas y españolas, las diferentes técnicas de elaboración de la cerámica y las persecuciones que sufrieron los cristianos que vivían en Japón. Cabe destacar que hay una crítica incisiva hacia la corrupción en todas las estructuras de poder, desde las que tienen que ver con la Iglesia hasta las que se integran en la estructura económica tanto de Roma, Japón, China y América. Hay un afán por exaltar los valores de honestidad, templanza, fidelidad, amor y respeto. Rolando y Catarina lo representan cada cual a su modo, ella siendo fiel al recuerdo de Rolando, él luchando por vengar a sus enemigos. Vengar a sus amigos. Si bien Catarina no es de la China, sino de la India, representa la figura exótica de la diversidad de creencias. Con ella nace un mito que hasta ahora persiste, una encarnación de lo que se desea en un ser santificado. Ramos, Rolando, Alberto Esteban y el inquisidor Solís descubrieron poco a poco las múltiples facetas que convertían a Catarina en una santa ante sus ojos, así como pasa hoy en día con personajes como Juan Pablo II, Juan Diego, etc. El milagro, la fuerza, la pasión, la curación. Así, la China que llegó para quedarse en México es al mismo tiempo, en su propia versión de la historia, el paradigma a resolver para la historia de la Nueva España y su tradición eclesiástica. Lo que dice el padre Ramos de Catarina por palabras de la misma Catarina, dice: el padre Ramos solo quiere saber de mis raptos y de las hordas celestiales en triunfo sobre las demoníacas. Ni a Puebla ni a la iglesia les importa si esta santa fue mujer, solo tienen ojos para ver lo que desean y orejas para las descripciones de maravillas a las que jamás accederán por estar embebidos en rezos, pero pasmados en las obras. Ramos desea escribir sobre mi vida. Si supiera todo lo que hay que contar, asume que soy analfabeta y que no podré defenderme de sus ínfolas de hagiógrafo. No he querido arrebatarle el privilegio, pues es el único trabajo que lo mantiene alejado de la bebida. Alonso Ramos, mi confesor, ni siquiera sospecha lo que escribo. Las veces que me ha sorprendido con los dedos manchados de tinta, le he narrado historias de combates contra demonios que me arrojan saetas ardientes, cuyo fuego se estrella y desvanece en el contacto con mis manos, dejándome tiznada con los impactos. Él le crea a esta vieja santona,
a los pocos años que le quedan y que pretende, con este ejercicio de escritura, mudarte de su memoria para que reposes en estos folios? Catarina de San Juan, como lo comentó ella, fue una muchacha que llegó de Oriente en el galeón de Manila, esta ruta transatlántica que conectó México con Oriente durante más de 2 siglos y medio, y que fue una de las grandes pérdidas que tuvimos con la independencia. Era una ruta comercial que todos los años iba y venía de México a Filipinas, con el puerto en Acapulco, y que cuando se consolida la independencia, Iturbide tiene la grandiosa idea de expropiar el galeón, venderlo, o sea, quedarse con eso y cerrar totalmente la puerta que tenía México con el Oriente, que se retomaría hasta ya bien entrado el gobierno de Porfirio Díaz en 1888, pero uno de los grandes daños que hizo la independencia fue ese contacto que tenía México directamente con Oriente, y que en la novela, o que para mí, me llamó la atención escribir esta novela porque una de las historias que se narra es, o sea, sí debo decir que está documentado, es una embajada que se da en 1613 de un grupo de japoneses que habían sido evangelizados por un español franciscano, y de buenas a primeras deciden construir un galeón del estilo español, hecho por japoneses. Construyen la nave, más o menos unos 30, imagínense una nave, un buque de unos 25 metros de largo, que podía transportar 500 toneladas, lo construyen en 45 días porque tienen que aprovechar el tiempo para poder cruzar el océano cuando hay los tifones y el clima lo permite. Y su idea era no solo llegar a México, o sea, su idea era llegar a México, cruzar México de Acapulco a Veracruz y embarcarse en la flota de la carrera de las Indias, viajar a La Habana primero, embarcarse en la flota, llegar a España y presentar sus respetos y su deseo de hacer comercio y de mantener relaciones con el Imperio Español en Madrid, y además ir hasta Roma para visitar también al Papa y ofrecerle las almas del Japón al Papa, en un momento histórico muy complicado porque principalmente el hijo del shogun en esa época en Japón no quería saber nada de los cristianos, estaba persiguiendo ya a los cristianos en Japón. Entonces, ¿cómo fue que se te ocurrió esto de vincular al samurái, por ejemplo? O sea, ya sé que por lo de las naves y todo, pero, o sea, ¿de dónde te nació esta idea de la aventura? ¿Tenías una idea histórica? Digamos, estás hablando todo el tiempo de Santa Catarina y de pronto metes a un samurái que está peleando por unos amigos. Entonces es como un giro muy interesante en la historia que te tiene ahí pegado, ¿no? Porque quieres saber cómo va a acabar Rolando con sus enemigos, si Catarina le va a ayudar, si no le va a ayudar. O sea, ¿cómo fue? ¿En qué momento pensaste? Bueno, yo quería hacer una novela de aventuras, o sea, no soy historiador. Me gusta la historia, como se podrán imaginar, para haberme metido en este brete, pero quería hacer una novela de aventuras. Y el personaje exótico de ver un samurái metido aquí en México en 1614, o sea, atravesando México, y saber que hubo posteriormente algunos que llegaron como artesanos, algunos que se quedaron en el puerto, algunos que dejaron hijos en el puerto, porque una buena parte de la expedición se quedó en Acapulco casi un año, y estoy seguro que dejaron hijos porque rezando no creo que se hayan quedado todos. Entonces me llamó mucho la atención el contacto con Oriente y la figura del samurái, o sea, porque por pues los valores que incluye esa figura, ¿no? La justicia, el honor, que lo mencionas tú en tu escrito, ¿no? Me parecía que en una época en la que tan corrupta como ese siglo XVII, bueno, que yo creo que todavía no nos hemos librado totalmente, pero bueno, tenía que haber un contrapeso a toda esta historia de persecución, de corrupción, en la trama, y me pareció que la figura del samurái encajaba muy bien, y Hasekura, que es el embajador, era un samurái, o sea, él había luchado incluso en la invasión japonesa de Corea de principios hacia 1598, 1600.
Me parece interesante pues poner un samurái en ese punto, ¿no? Pero no un samurái cualquiera, o sea, no quería un tipo solo de armas, ¿no? Tenía que ser una persona que tuviera también ese vínculo con el arte como lo tiene Rolando Edmundo, o sea, es un artesano a la vez, que ha sido esclavo, pero que es armado samurái, y que sí hace el link con el arte poblano de la talavera y de los biombos, ¿no? La fabricación de biombos. Entonces de ahí, del hecho histórico, pues devinieron estos personajes, ¿no? Este tipo de personajes para hacer una de aventura, de enfrentamiento, de duelos de capa y espada, de suerte de lanzas, de este tipo de aventuras, o sea, que no sea solo ponerle dar datos y una cuestión histórica, sino una novela de aventuras que cautive y que cree suspenso, ¿no? En el lector.